quien manipula información en este país se llama Luis Abinader, candidato del gobierno. Si este programa me dio una respuesta a eso, así mismo lo hizo el ministerio. Como no son transparentes, como lo que manipulan son ellos, entonces no dieron respuesta. No dicen la verdad de las cosas. Que le pregunten al candidato que manipula datos del gobierno, el señor Luis Abinader, qué ha hecho con 4.3 trillones de pesos que ha manejado en estos 3 años y 4 meses. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Dónde están invertidos? La simpatía del PRM, según esa encuesta, se ha duplicado en un año. La del PLD se ha reducido y la de la Fuerza del Pueblo también. Compraron una franquicia de Gallup. Trajeron unos mexicanos que han estado presos en México por falsificar encuestas y manipular datos de encuestas electorales. La Gallup original, no la Gallup PRM, la que costó 100 millones de pesos que lo compró un socio de Abinader. Vamos a estar claros. Yo creía en la Gallup que publicaba casualmente los medios corripios. Si Gallup no es ya de Rafael Acevedo. Eso no es de Rafael Acevedo, lo sabemos. Pero ustedes le vieron las condiciones psíquicas, físicas y mentales de ese señor cuando fue a defender la primera encuesta. Más nunca apareció, lo tuvieron que sacar del aire. Tienen intereses marcados, claros con el gobierno. Es decir, las encuestas no están diciendo la verdad. No están diciendo la verdad. Entonces el domingo vamos a tener una sorpresa. Pero usted quiere hablar de encuestas. Me encanta que usted me hable de encuestas. Es decir... La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tardarte más importante, nos acompaña el ingeniero César Fernández, quien es secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo y, lógicamente, miembro de la dirección política. Buenos días, César. A 5 días. Buenos días. Buenos días, César. Bella dama, ¿cómo está usted? Gracias. A 5 días. Los televidentes de este Telematutino 11, un toque de queda a las 8. Yo me voy banquete porque cuando uno a veces no tiene tiempo de leer todos los periódicos, a veces uno llega tarde de las actividades, solamente hay que ver la introducción de ustedes y magistralmente, y sobre todo también que le incluyen la parte internacional, que también entonces si uno quiere edificarse lo que está pasando con ustedes, estamos bien orientados. César, al margen de la campaña, yo quiero tratar un tema puntual contigo, muy rápido. Tú pusiste en las redes un hoyo en uno de los túneles. Entonces el ministro de la República te respondió y te dijo que no, que eso era mentira, que eso fue en el año 23. Pero a su vez tú has pedido, basándote en la ley de transparencia, tú has pedido que den las informaciones de cómo se otorgó el contrato del túnel que tuvo el fallo, el monto. Aparentemente eso incluía reparaciones de otros túneles, en fin. Rápidamente... Realmente quien contesta no es el ministro, es el vocero. No tengo el placer de conocerlo, pero sé que le dicen Lico, es una persona muy querida en los medios de comunicación, y mi respeto y cariño para él. Él es quien contesta y dice que nosotros estamos manipulando información. Y en tal caso yo diría, bueno, que si es manipulando información, he aprendido con Luis Abinader, porque el manipulador más grande que tiene este país se llama Luis Abinader. Ahora, yéndonos de cara a lo que estamos hablando, que es ese paso a desnivel, en diciembre del año 2023, es decir, recuerden que la catástrofe de las lluvias, la segunda catástrofe en noviembre del año pasado, de inmediato el gobierno hace lo que hace siempre, un bulto, un aspaviento, nombran una comisión, que es la comisión que dirige Osiris de León, que no ha hecho nada, que iba a dar un informe de la infraestructura del país, no ha hecho nada, cogieron un dinero ahí y no han hecho nada. Nosotros, no como partido político, no como un misterio, sino de manera personal, como un ingeniero de esta sociedad, del país, le pedimos al Ministerio de Obras Públicas, mediante la Ley de Acceso a la Información, ahí pueden ver que está recibido por el Ministerio de Obras Públicas, aparte de que cumplimos todos los requisitos que exige la Ley de Acceso a la Información y transparencia de las instituciones, las siguientes informaciones sobre ese contrato, porque nos llamó la atención que ese paso a desnivel, que ya tenía un cuarto de siglo de construido, costara la reparación 5 o 6 veces más de lo que costó originalmente. Estamos hablando que ellos anunciaron... hay inflación. 400 millones de pesos, pero bien, no hay ningún problema, sí. Si es justificable, es justificable. Y le está hablando un ingeniero que ha construido desde el sector privado y desde el Estado. Ahora bien, eso usted lo que tiene que hacer era... como este es el gobierno de la transparencia y el presidente de la República, su bandera es la transparencia, y ayer todavía en la semanal está diciendo que la transparencia es la transparencia, cuando no existe transparencia, hay percepción de transparencia, no transparencia como tal. Nosotros le dijimos que nos entregaran, amparados en la ley, cómo se adjudicó la obra. Esa parte, el expediente administrativo, número 1. Número 2,
los presupuestos, cuando yo doy la alerta en ese momento y digo que me encontraba alto los 400 millones, Obras Públicas dice entonces que no era solamente para ese paso a desnivel, que con ese dinero se iba a reparar ese paso a desnivel que está aquí frente a la emisora, Máximo Gómez con 27 de febrero, pero también se le iba a dar mantenimiento a los otros pasos a desnivel y no especifica cuáles. Entonces nosotros le decimos, bueno, díganos cuáles son esos pasos a desnivel. Y se lo pedimos en esta solicitud. Pero también le pedimos los estudios técnicos. Porque para usted justificarme un presupuesto de 400 millones de pesos, tiene que haber un estudio técnico que lo avale. ¿Cuáles son las soluciones estructurales que usted está planteando para implementarla ahí? Y finalmente, un cronograma de trabajo de cómo se iban a ejecutar. Si este programa me dio una respuesta a eso, así mismo lo hizo el ministerio. Como no son transparentes, como lo que manipulan son ellos, entonces no dieron respuesta. No dicen la verdad de las cosas. Eso es lo que tiene que decir el señor vocero del Ministerio de Obras Públicas, o en este caso, el Ministerio. Ahora, si estamos hablando de manipulación, y brevemente, antes de que continuemos la entrevista, le pido a ustedes, quien manipula información en este país se llama Luis Abinader, candidato del gobierno. ¿Qué dice el candidato del gobierno? Y lo dijo ayer el presidente Leonel Fernández, que la inflación es 6.5%, perdón, que el crecimiento económico en estos 3 años ha sido 6.5% basado en el rebote económico del año 2021. Eso es falso. Ese sí es un manipulador de informaciones. ¿Cuál es la realidad? Si le aplicamos el menos 4.3, que no es la realidad, es 3.8, pero la realidad es 1.9. Es el crecimiento económico. Entonces, ¿quién es el que manipula información? ¿La oposición o el gobierno? Claramente es el gobierno. Entonces, si nos vamos al tema del empleo, ¿quién manipula información? El presidente de la República dijo que iba a incrementar 1,5 millones de empleos. ¿Sabes cuántos empleos van? Van 8,000 empleos. Y cuando 8,000. Y cuando a él le preguntaron, él dijo que yo no me dije eso, que yo no me acuerdo. Ese es el gran manipulador de informaciones. Yo invito, mírelo ahí, del 2019 al 2023 solamente 8,197. ¿Cuántos sueños ha vendido este gobierno y el candidato del PRM diciendo que cientos de miles de millones de empleos? Yo les invito a que ustedes busquen la alocución del presidente Leonel Fernández ayer de La Voz del Pueblo. Ahí hay muchas informaciones, pero yo quiero dejar en la mente del elector que este domingo va a votar, que le pregunten al candidato que manipula datos del gobierno, el señor Luis Abinader, qué ha hecho con 4.3 trillones de pesos que ha manejado en estos 3 años y 4 meses. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Dónde están invertidos los 4.3 trillones de pesos? ¿Cuándo? No hay obras terminadas. No ha terminado ni siquiera 7.3 kilómetros de línea de metro. Y usted pasa por ahí, por la autopista Duarte, kilómetro 9, a Los Alcarrizos, ahí ni siquiera se está trabajando. Pero se han gastado 4.3 trillones de pesos. Entonces, vamos a ver quién es el que manipula información. Ahora, si es la oposición o si es el gobierno. Sin embargo, César, frente a esos datos que presentas y que ha presentado el doctor Leonel Fernández, la población parece que esos datos no le ha afectado en cuanto a la simpatía que le profesa a Luis Abinader, evidenciado en innumerables encuestas que le dan más de un 60% de simpatías. Entonces ahí es que uno se pregunta si realmente estos temas han impactado a la población o que finalmente la oposición no ha sabido presentarle otra oferta al electorado mejor que lo que le puede ofrecer Luis Abinader. Según la encuesta Marpen, que fue publicada hace apenas unos días, hace 4 días, la simpatía del PRM, según esa encuesta, se ha duplicado en un año. La del PLD se ha reducido y la de la Fuerza del Pueblo también. Entonces, yo te lo puedo explicar facilísimo. Y el público que me está mirando lo va a entender. Compraron una franquicia de Galo. Trajeron unos mexicanos que han estado presos en México por falsificar encuestas y manipular datos de encuestas electorales. Las otras encuestas que tienen intereses marcados claros con el gobierno. Es decir, las encuestas no están diciendo la verdad. No están diciendo la verdad. Entonces el domingo vamos a tener una sorpresa. Pero usted quiere hablar de encuestas. Me encanta que usted me hable de encuestas. Es decir, César, el domingo vamos a tener una sorpresa. Pero usted me preguntó de encuestas, sí, licenciada. Entonces vamos a hablar de encuestas. Yo tengo 14 encuestas aquí, que nosotros tenemos. Mírela ahí. No es una, no. 14, ¿saben qué periodo? En 24 meses. Abril del 24, voy a ponerlo derecho ahí. Abril del 24,
del 22 a abril del 24. Ahí hay 14 encuestas. Ahí está Dick Morris, ahí está CISA, ahí está CEPER Research. Hay 14 diferentes durante 24 meses. ¿Y qué usted ve? Ve una barra azul. Obviamente, el presidente, el candidato del gobierno, está siempre a la delantera, pero nunca pasando el 45%, nunca. El candidato de la Fuerza del Pueblo siempre alrededor del 35, 33%, y el candidato del PLD, fíjense que en un momento hay 2 barras del PLD, eso era cuando estaba doña Margarita, porque por eso que las encuestas son interesantes, verlas en el tiempo, pero ya al final el candidato del PLD se queda exactamente donde están diciendo las más encuestas, alrededor del 16-17%, dato, por cierto, que dio el presidente Leonel Fernández ayer. Entonces, esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque han invertido más de 10.000 millones de pesos en la manipulación de la información. Entonces, cuando usted se va, por ejemplo, al mercado, usted va de compra, el pollo sigue alrededor de los 100 pesos, cuando aparece, que no aparece. El arroz está en uno de sus más altos precios, un plátano vale 30 pesos. Eso no se puede esconder, esa realidad no se puede esconder. Cuando usted sale de su casa, que le quitan el celular, que hasta lo matan por un celular, que lo atracan. Ayer, en La Voz del Pueblo, un joven de Herrera habló de una nueva modalidad de crimen, que no la conocíamos. El propio presidente Fernández se alarmó. Y es que hay una ruta de atraco. Oigan esto, hay sujetos que dicen, bueno, en esa calle hay 5 negocios, vamos a atracarlo a los 5. Y salen en un vehículo como si fuera un delivery. Y van, atracan atracan el otro, atracan el otro y atracan el otro. Eso es una nueva modalidad. Entonces, una criminalidad que cuando este gobierno llegó, presidente Abinader, el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes estaba por debajo del 10%, 9 puntos y algo, y ahora está en el 15%. Entonces usted fracasó. Usted, como dice el presidente Leonel Fernández, se ponchó en materia de seguridad. Usted se ponchó en materia de empleo, lo acabo de demostrar. No se ha generado empleo en este gobierno. Mentira, manipulación. Entonces la gente lo sabe. Ahora, el que está viendo medios y que se está llevando esto, ellos están apostando a que la gente crea eso que usted señaló, de que hay unas encuestas que lo dan ganador, para que no vayan a votar, porque el terror del gobierno es en que la gente vaya a votar. Hay muchas encuestas. Ahora, hay 3 firmas que tradicionalmente han acertado los días anteriores al proceso electoral, que son Greenberg, Mark Penn y Gallup. Son las que yo me llevo siempre, porque ahora hay como... Pero la Gallup original, no la Gallup PRM, la que costó 100 millones de pesos que lo compró un socio de Abinader. Vamos a estar claros. Yo creía en la Gallup que publicaba casualmente los medios corripios. Es decir, Gallup no es ya de Rafael Acevedo. Eso no es de Rafael Acevedo, lo sabemos. Pero ustedes le vieron las condiciones psíquicas, físicas y mentales de ese señor cuando fue a defender la primera encuesta. Más nunca apareció, lo tuvieron que sacar del aire. A él le pagaron, le compraron la encuestadora en 100 millones de pesos para que se mantuviera ahí como ese, vamos a decir, el sello de autoridad que siempre fue don Rafael. Siempre que él estuvo ahí, medio corripio y publicaba. Inmediatamente pasa a manos de sectores allegados al gobierno, hay que sacarlo, porque él no puede defender lo indefendible estadísticamente. Esa es la realidad. Entonces, en esa Gallup no podemos creer. Una Gallup manipulada que está dentro de los 4.3 trillones de pesos que ha manejado Luis Abinader. Para eso, para crear una falsa percepción, para que la gente entienda que estamos en el mejor país cuando no lo estamos. Ahora mismo no es verdad que estamos mejor que hace 4 años, no es verdad. Vamos a una breve pausa, César Fernández, que está un poquito caliente la pista. Vamos a dejar que se enfríe un poquito. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino. Esta mañana nos acompaña el ingeniero César Fernández Florencio. Él es secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo. Apenas a 5 días de las elecciones del próximo 19 de mayo, los partidos están, pues en sesión permanente. Y obviamente que, César, ¿cómo tú ves el clima? Amén de lo que ya hablamos, hay versiones encontradas con el tema de las encuestas. Yo tengo un listado bastante grande aquí de 18 encuestas y en todas está Luis Abinader con un margen sobre el 58% de simpatía. Qué raro, porque esas encuestas estaban dando el 80%. Bueno, aquí yo tengo a Gallup con un 60. Pero ya Gallup le estaba dando un 90 en un momento. Un 60, el Centro Económico del Cibao 66, Leonel 19, ABC Marketing 64 por 18, 68 y así seguimos. Se están acercando a la verdad. Pero la gran encuesta es el próximo domingo y la apuesta es que todos vayamos a votar. Amén de la percepción y demás, César, ¿cómo tú ves el ambiente de la población, de los recorridos que ustedes hacen para darse cita el próximo domingo? Y si se sienten confiados con la logística y la labor que está desempeñando la Junta Central Electoral.
La primera parte, te diría que lo que vemos en las calles, lo que hemos visto básicamente en estas últimas 4 semanas, la reacción de la gente a nivel nacional con respecto a la candidatura de la Fuerza del Pueblo, es que es muy positiva. En tal sentido de que la gente dice, bueno, pero de hecho gente que votó por Abinader nos dice en Puerto Plata, yo voté por Abinader porque entendía que había una serie de obras que iba a realizar, como la carretera del Ámbar, y nos ha fallado. Han venido 3 o 4 veces a dar Picasso, han venido a dar anuncios y nos ha fallado. Ofrecieron un estudio cinematográfico aquí, hicieron muchísima bulla, trajeron a un artista de Hollywood y nos ha fallado. Esto estoy hablando de una clase media empresarial. Ahora, cuando nos vamos a la clase baja, que es la mayoría, nos dicen, señores, es que no me alcanza el dinero para terminar el mes. No me alcanza el dinero a veces para terminar la semana. Entonces yo estoy ahora peor que hace 4 años. Y ni se diga peor que hace 10 años, cuando el último gobierno del presidente Fernández, con el salario mínimo de ese momento, podía comprar el 80% de la canasta básica. Hoy no llega ni siquiera al 40%, a pesar de 2 aumentos salariales que han ocurrido. Entonces la gente te dice en la calle, estoy peor que antes, peor que hace 4 años, y entiendo que si sigue este gobierno no estaré mejor. Entonces quiero tomar una decisión personal de cambiar mi destino, y esta es la oportunidad. Y eso es lo que le exhortamos a los dominicanos, que si usted entiende que este gobierno no ha satisfecho sus necesidades, como lo hemos probado en innumerables ocasiones, y que sí, hubieron gobiernos que encabezó el presidente Fernández donde había desarrollo humano, es decir, se tomó en cuenta la gente, no para comprarla como ahora, que ahora no es primero la gente, ahora compremos la gente. O sea, esto nunca se había visto, la compra de dirigentes y candidatos electos, y hasta los que perdieron lo están comprando. Entonces, si usted entiende eso, vaya y vote, pero vaya y vote de manera consciente. Y eso es lo que vemos. Con respecto a la Junta yo entiendo que ha actuado un poco tarde a los pedimentos. Bueno, a raíz del 18 de febrero, los partidos de oposición, encabezados por la Alianza Rescate RD, sometimos un documento con unas 18 solicitudes. Y entre ellas estaba, para nosotros, una de las más importantes, que era el congelamiento de los planes sociales, de la expansión de los planes sociales. Eso no ocurrió hasta hace unos 4 o 5 días. Entonces ya, como quien dice, ahí era más la sal que el chivo, la decisión que ellos tomaron, porque ya se ha duplicado la tarjeta Supérate. Y se ha duplicado de una forma bastante interesante. Se ha duplicado el número de personas beneficiadas. El número de pobres ha crecido en este gobierno. Ellos dicen que la pobreza ha bajado. Pero de 900.000 familias, que habían 800.000 y pico familias en los planes sociales que tenía el gobierno anterior, ahora hay 1.600.000. Con la diferencia, y ustedes lo han visto en las denuncias en la prensa, de que cuando el plan de solidaridad, la tarjeta de solidaridad, tenía el nombre, la cédula de la gente, era supervisado por el PNUD, porque usted tenía que cumplir con algunos ciertos requisitos que se establecieron, niveles de pobreza, que usted llevara a los hijos a la escuela, etcétera, una serie de parámetros que se supervisaban. Si usted cumplía con eso, entonces usted tenía la tarjeta de solidaridad, tenía el bono luz, el bono gas y los otros beneficios que daba este plan social. Ahora de repente es una tarjeta al portador. Esa tarjeta al portador es lo que provoca la corrupción que se ha explotado en este plan, que hemos visto que desapareció una señora, a unas jóvenes creo en los Alcarrizos, con 90 tarjetas, comprando televisores, comprando electrodomésticos. Eso te dice a ti que esas tarjetas están cayendo en las manos equivocadas. Pero se han allanado casas. En San Francisco de Macorís se allanó una casa y aparecieron 400 tarjetas. Es decir que evidentemente el uso de este plan social es clientelar. Por un lado dicen que la pobreza ha bajado, pero en la realidad ha aumentado porque están subsidiando más personas de manera clientelar y política. César, aparte de la presidencia, yo creo que nunca había concitado tanto interés la senaduría por el Distrito Nacional. El gobierno, no cabe duda que ministros, directores han asumido la candidatura de Guillermo Moreno, pero hay un elemento, es decir, para ganar Omar tienen que votar la Fuerza del Pueblo, tiene que votar el PRD y tiene que votar también el PLD. Es decir, la Alianza Rescate RD tiene que votar por Omar Fernández. Entonces, esa es una variable ahí que algunos ponen en duda que el voto duro PLDista no vote por Omar. Yo tengo esperanza, mucha esperanza en mi país todavía. Yo creo mucho en los dominicanos. Creo que no todo está perdido.
Y pienso que la conciencia de los dominicanos está llamada, sobre todo en este caso de nuestro compañero y candidato a senador por el Distrito Nacional, Omar Leonel Fernández, que es un joven brillante que está haciendo, no ha tratado, está haciendo una política diferente, una política prudente, de cortesía, de caballerosidad, de ideas, de propuestas, y ha conectado con todo el mundo. Entonces, al presidente de la República y candidato del PRM no le gusta que yo le diga esto que voy a decir ahora. Sus condiciones de antidemócrata, a usted, candidato presidencial del PRM, lo hacen hacer lo que está haciendo con Omar Fernández. Porque si usted fuera un demócrata, usted dice, bueno, y mi candidato es bueno, que compitan. Pero no, le están metiendo la maquinaria del gobierno en contra de ese joven, precisamente no para ganar una senaduría, no. Están pensando en el futuro, están pensando en cosas de futuro. Y el grupo de jóvenes de la misma generación de Omar, o quizás un poquito mayores que Omar, que están ya luchando por el liderazgo del PRM de cara a la candidatura del 28, están también tomando cartas en ese asunto. Y da pena que esos jóvenes estén haciendo eso. Pero, reitero, apuesto a la conciencia ciudadana, no todo está perdido, y entiendo que los dominicanos le darán una lección a los antidemócratas del PRM y del gobierno en el caso de la candidatura de Omar Fernández, y la ganaremos con toda seguridad, mucho a poco, vergüenza contra dinero, este próximo domingo 19 de mayo. Nos recordemos que en una ocasión, cuando ganó el PRD, ganó casi todo, José Tomás Pérez, que era del PLD, ganó la senaduría del Distrito Nacional, es decir que nada es imposible, pero ¿cuáles son los pronósticos, César, que si tú pudieras compartir, te arriesgaría de qué es lo que tú crees que va a pasar el domingo? En las presidenciales, ¿cómo sería la votación? En las presidenciales, te reitero, la encuesta que reveló el compañero candidato presidente de nuestro partido, presidente candidato de la Fuerza del Pueblo, ayer en La Voz del Pueblo. Al día de hoy, encuesta de Palacio, 47, 35, 16, 17 el PLD. Esa es la expectativa que tenemos. 47 a 45, es decir, que habrá una segunda vuelta. Que hay segunda vuelta. César, hay segunda vuelta. 3 puntos del gobierno es muy fácil. En 5 días es muy difícil. En 5 días es muy difícil. No, en el día. No, lo que va a tender el gobierno es a perder posicionamiento ahora. Fíjate que están desesperados. Cuando nos está contestando el Ministerio de Obras Públicas es porque están desesperados. Quieren tapar las cosas que pueda haber. Fíjate que ayer el presidente Abinader le dice en la semanal, le pregunta a una periodista que si acepta el desafío que le hace Leonel Fernández a un debate sin límite de tiempo. Máscara contra cabellera. Máscara contra cabellera, enjaulado. Y él dice que él no va a contestar eso porque es político, porque tiene temor a equivocarse. Porque él sabe muy bien, con los asesores que tiene, que los errores en esta recta final son devastadores, como es el tema de los motoristas. Fíjate que esto ha sido devastador para el gobierno. Nosotros, donde quiera que vamos, yo estuve en el fin de semana con la compañera Ingrid Mendoza, estuvimos en María Trinidad Sánchez y en Samaná, y se enteraban que ella iba, la candidata a vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, y los motoconchistas de manera orgánica iban a recibirla. Nos recibían caravanas de motores, diciendo, no, estamos con ustedes, porque esta gente nos han denigrado y nos han maltratado. Entonces, esas cosas que son espontáneas de la sociedad, como es el caso de los motoconchistas, son las que se llevan un gobierno en una recta final. Y yo quiero decirte algo muy jocoso que me dijo una persona ayer. Fíjense que el presidente Abinader todavía, en el debate inclusive lo estuvo diciendo, que le echa la culpa a la guerra de Ucrania, que le echa la culpa al COVID, todo, y cuando no es la guerra de Ucrania o el COVID, es el gobierno anterior. Entonces, me hicieron una anécdota ayer unos amigos muy interesante, que es el cuento de los compadres borrachos. Habían 2 compadres en un lugar tomándose unos tragos, y andaban en una motocicleta. Bueno, a la hora de irse, se van. Hay uno que conducía la motocicleta y el otro iba detrás. Se montan. Cuando salen, el hombre iba medio tomado, el motor se le levanta y se cae el compadre que va atrás. Pero él no se da cuenta y sigue su trayecto. Evidentemente, como estaba bajo los efectos del alcohol, en una curva se estrella. Cuando se estrella, se desmonta. Dice, compadre, ustedes nos caímos, pero usted está moviéndose. Él le estaba echando la culpa a algo que no existía. Eso le pasa al presidente Abinader. César Fernández, pero no te atrevas a hacer un pronóstico de senadores. Yo te diría que 50-50. Cuando digo 50-50 puede ser 60-40, 55-45. La proporción que van a sacar de senadores. La proporción, exactamente. A pesar de que han comprado de manera vulgar
gente de la Fuerza del Pueblo, se llevaron 2 senadores que no tengo más que decirle que son traicioneros a su causa. Y en esos casos, ¿entró un sustituto o se quedaron? Claro, no, entró un sustituto inmediatamente. Y ese sustituto ha venido a... Eso en Ocoa, ¿no? El caso de Ocoa y el caso de Samaná. En Samaná entró tu amigo Prim Pujols. Ese sustituto han levantado la bandera de la dignidad y la gente pienso que harán un gran papel en este caso. Mire, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ¿cómo ustedes piensan que les van a ir ahí? Bueno, Sí, Rafael Paz. fíjate que la boleta de la circunscripción 1 es tan buena que el gobierno puso todos sus esfuerzos para destruirla. Porque en el Tribunal Superior Electoral no hay un magistrado, el presidente, es un activista del PRM. Lo evidenció cuando a una solicitud de un compañero de la Fuerza del Pueblo, él extralimitó la petición que se le hizo. Jurídicamente se llama extrapetito, pero para que la gente entienda, a él le pidieron una cosa y desbarató una boleta y luego fue refrendada por la Junta Central Electoral, violando flagrantemente los derechos de Rafael Paz. Pero ¿y no fue el partido que se equivocó? No, el partido no se equivocó en nada. El partido, ¿cómo va a ser? Es que, vamos por partes, vamos a entender la cosa. La ley de partidos políticos le dice a los partidos políticos, mire, usted tiene 3 formas de elegir su candidato. Primarias, encuestas o asamblea de delegados. Y eso le dice la ley al partido. El partido elige cómo hacerlo. Nosotros elegimos encuestas. Pero dentro de esa encuesta, le dijimos a la Junta Central Electoral, que también amparado en la ley, nos reservamos un espacio en el Distrito Nacional, la circunscripción 1, para un diputado, que estaba reservada para Omar Fernández en el caso de que no aspirase a senador. Estaba reservada. Pero la Fuerza del Pueblo es un derecho de la Fuerza del Pueblo, como partido. Legal, nos asiste legalmente. Luego le decimos a la Junta, mira, quien va a ocupar eso es Rafael Paz. O sea, el que estaba más blindado de cualquier otro candidato era Rafael Paz. Si había un problema de encuesta, de que si yo gané, que si yo perdí, que si me la quitaron, era entre todos menos Rafael Paz. Entonces te das cuenta el ensañamiento. Pero la queja surge de alguien del partido y después por quien sustituyen a Paz es por el más votado. Pero usted no me escuchó. Yo le estoy diciendo que el problema, el tribunal tenía que resolverlo entre los que fueron a primarias. Pero lo resolvió con la reserva. O sea, está violando 2 veces el derecho. Primero el del partido y segundo el del compañero Paz. Pero ustedes vieron que el compañero Paz ya se integra como presidente del distrito y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Toda su simpatía la va a empeñar en que ganen los compañeros a diputados y que gane Omar Fernández como senador. César Fernández. Hablaremos el domingo. Como todos los martes, tenemos a la doctora Luz Rosa Estrella con su segmento de psicología, pero dedicado a la familia.